raro, algo nuevo, les llama la atención escuchar. Y hemos escuchado, tal vez usted en algún momento ha escuchado temas como los gigantes que hubieron en el tiempo de Noé, en el tiempo de Génesis. Génesis nos da el origen, el inicio de todas las cosas. Ahí está, nos muestra el origen de dónde surgió el mal. Vemos que, o escuchamos a personas decir, por ejemplo, yo he escuchado decir que los ángeles, y vamos ahí a capítulo 6 de Génesis, que estos ángeles, les dicen ellos, que es estos hijos de Dios, que menciona aquí Génesis 6:1, eran hijos de Dios, eran ángeles caídos, y que esos ángeles caídos tuvieron relaciones con las mujeres, tomaron mujeres para sí, y que de ahí surgieron los gigantes, y les ponen nombres, porque en el original pues la palabra menciona los giborines, los nefelines y los no sé qué lines y tal. La cuestión es que es un montón de cosas, entonces la gente se queda así como que qué emocionante escuchar eso y qué bonito, pero tendríamos que ver qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que la Biblia enseña realmente. Porque me hacía la pregunta Kevin sobre quién era la mujer. Separan totalmente el pasaje de Génesis capítulo 1, lo aíslan totalmente con el capítulo 2 de Génesis. En el capítulo 1 de Génesis usted lee, es un resumen de la creación. Yo les he enseñado que solo en el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis y versículo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto y aparte. Y cierra y empieza, y ya empieza a decir que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero solo en ese versículo, del primer versículo de Génesis, recuerden que la Biblia antes no estaba con versículos, no tenía capítulos, era prácticamente un libro de corrido. Lo fueron ordenando con el tiempo, se fue ordenando la gramática y toda la cuestión. Claramente que Dios siempre ha tenido el cuidado de todo lo que se hace con este libro. Es un libro que es inspirado por Él. De hecho, es algo que está en la mente de Dios. Y entonces, porque la Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y que todo lo que está escrito en este libro se tiene que cumplir. Entonces vemos en el Génesis capítulo 1, versículo 1, ya hemos dicho, pasaron a saber cuántos millones de años. Y ya en el versículo 2, la Biblia nos enseña que la tierra era un caos. Estaba totalmente desordenada y estaba vacía y las tinieblas la cubrían. Y por la misma oscuridad que había y las tinieblas no podía reflejarse el desorden que había, no se podía ver ese desorden. Dios tuvo que ordenar, y lo primero que hace es la luz, y separa la luz de las tinieblas, y se empieza a ver ese caos, ese desorden que había. Algo tuvo que haberlo causado. La Biblia nos enseña en Isaías que la tierra Dios la hizo y la crió, y no la crió en vano, o sea, no la hizo por gusto, sino la hizo para ser habitada, dice Isaías. Entonces ahí surge la interrogante: si Dios creó algo, yo siempre he dicho, ¿será que solo que usted haga algo malo para después ordenarlo? Creo que no, ¿verdad? Uno trata de hacer las cosas bien. Y la pregunta es: si Dios es perfecto, porque Él es perfecto en todo lo que hace, su creación es perfecta, lo podemos ver en nosotros, en su creación, todo lo hizo perfecto. ¿Por qué estaba desordenada y vacía? Ya la Biblia nos enseña qué fue lo que pasó, pero no ese es el tema, eso tal vez sería en otra ocasión. Pero ellos dicen, cuando usted ve el capítulo 1, ve un resumen de lo que es ya el ordenamiento de la tierra. Dios empieza a ordenarla, quedó vacía. Hubieron claramente que sí hubo otras creaciones, pero no hubieron seres humanos aquí antes de Adán. Y eso lo deja bien claro la Biblia. Y cuando ellos se van a Génesis, antes de irnos aquí al 6.1, porque de ahí surge que estos seres yo escuché a uno decir que, por ejemplo, que Eva tuvo relaciones con la serpiente, y entonces por eso dice ya la Biblia que Caín era hijo del diablo.
Entonces eso es ilógico, porque una es que las serpientes, ¿cómo se reproducen las serpientes? Por medio de huevos, son ovíparos, por medio de huevos. Y los seres humanos no se reproducen así. Hay animales que son ovíparos. De hecho, ¿sabías de dónde es? Si usted ha leído Génesis, ¿de dónde creó Dios las aves? ¿De dónde las creó Dios? Porque uno dice de la tierra, dijo Dios produzca, pero fíjese que cuando uno ya va viendo así detenidamente, como dice alguien por ahí, poniéndole ya haciéndole zoom a lo que está ahí, se da uno cuenta que, por ejemplo, las aves fueron creadas, o sea, las aguas produjeron peces y produjeron aves, no fueron creadas de la tierra. Como los seres animales, como los reptiles, los animales que se arrastran, las serpientes, fueron creadas de la tierra, del polvo de la tierra. Pero fíjese que, por ejemplo, dice ya en el versículo, fíjese que se lo voy a leer solo para que pues, se me queda viendo así como que no mucho me cree. El versículo 19 y el 20 dice: y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Ahí creó Dios en el día cuarto, fue que creó las estrellas y las dos lumbreras mayores, el sol, la luna, para que señorease una en el día y la otra en la noche, y para que sirvieran para las estaciones también. Pero en el versículo 20 dice: y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, oigan, y aves. Entonces, ¿de dónde salieron las aves? De las aguas. De las aguas fueron creadas, así dice literalmente aquí. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en abierta expansión de los cielos. Creó Dios los seres, los grandes monstruos marinos, y está ahí todo. Pero ellos aíslan este versículo, este capítulo, ya en el versículo 26. Entonces ellos dicen: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y ellos dicen que este hombre fue antes de que Dios creara a Adán, que este es otro hombre, no es Adán, porque aquí no está mencionando a Adán. Eso fue lo que él escuchó y lo que Kevin escuchó, y se quedó así como que lo dejaron así como que pensando. Entonces él me hacía la interrogante de esta. Dice: entonces dijo Dios en el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces ellos dicen que esa pareja de ese varón y esa mujer son totalmente apartes de Adán. Son otros seres que son los que le llaman Adancitos, que esos fueron los que no pecaron, que fueron los que no comieron del fruto prohibido, y entonces ellos se quedaron ahí viviendo y no pecaron contra Dios, porque se quedaron ahí y no pecaron, dice. Eso es lo que ellos dicen. Pero aíslan totalmente ese pasaje del versículo 2, porque el capítulo 1 solo es un resumen de toda la creación. Ya en el versículo 2, en el capítulo 2, Dios empieza a dar detalles de lo que hizo en la creación. Empieza a dar algunos detalles que no están en el capítulo 1, que es como le digo, solo es un como resumen así rápido de lo que es. Porque la Biblia dice que si se escribiera todo lo que sucedió, aún solo lo que hizo Cristo mientras estuvo aquí en la tierra, no hubiera lugar para tanto libro. Ya en el versículo 2, capítulo 2, si usted lee, dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo. Y aquí estaba viendo yo algo también que me mostraba el Señor ahí. ¿En qué día terminó el Señor su obra? En el séptimo día. ¿Estaba trabajando o estaba descansando? ¿Ah? Trabajó el día séptimo. Y en el día séptimo, ¿qué dice? ¿Ah? ¿En qué día terminó su obra? En el
el séptimo día. O sea, para terminarla en el séptimo día, ¿qué estaba haciendo en el séptimo día? ¿Ah? Trabajando. Y en el séptimo día terminó. Fíjese, hermano. Porque, bueno, ese sería otro tema también. Porque hay gente que cree que servir al Señor, trabajar en el reino, es hermano, cansado. Porque el trabajo produce cansancio. Pero el servicio al Señor no. Bueno, eso es otra cosa. Entonces se da cuenta ahí, ya en el versículo 2, ya empieza él: acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo. Pero dice en el versículo 4, ya en el versículo 4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Y aquí hay otra confusión también: y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que... Bueno, no había hombre. Pero ¿por qué dice en el versículo 1 entonces que ya había creado un hombre y a una mujer? Si aquí dice que no había creado. La Biblia es clara. Lo que pasa es que a veces que se les mete en la cabeza, como dice el apóstol Pablo, hermano, que se ponen con la cabezona así, mire, que hablan de cosas que ni siquiera conocen. Y mire, nosotros yo estoy aprendiendo, no lo sabemos todo, pero en la misericordia del Señor Dios nos ha ido dando, y de lo que recibimos también en algún momento, como dice el apóstol Pablo, eso mismo también nos damos. La Biblia es tan clara. No sé por qué se meten a veces, hermanos, a hablar porque el diccionario dice, sí, a veces hay cosas, hermanos, que hay que verlas porque están encriptadas ahí, están escondidas, y hay que como que ir escarbando y para buscar hasta llegar realmente a lo que Dios quería decir en algún determinado momento o pasaje de la palabra. Pero aquí es claro. Aquí dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. ¿Por qué? Porque Jehová Dios aún no había hecho llover. Y fíjese que, por ejemplo, hay gente que piensa que cuando fue el diluvio, a Noé no le creían que iba a haber un diluvio porque no había llovido. Ya llovía. ¿Por qué no llovía todavía en ese entonces? Porque Dios no había puesto a un hombre para que cuidase y labrase la tierra. Cuando Dios pone al hombre, Él la cuidaba, porque no había quien la cuidara. Entonces, si usted lee, por ejemplo, dice, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, no había hombre quien cuidara la tierra. Dios no había hecho llover. ¿Qué era lo que pasaba? Subía de la tierra un vapor, y ese vapor es como el rocío, volvía a descender y regaba la tierra. Pero dice literalmente, usted está leyendo ahí, dice literalmente: porque Jehová no había hecho llover. ¿Por qué no había hecho llover Jehová sobre la tierra? Porque no había hombre que la cuidase y la labrase. Ahora, ¿qué sucede entonces cuando Dios pone al hombre? Es lógico que si no había hecho llover, porque no había hombre, cuando lo pone, ¿qué sucedió? Hermana Marta, tuvo que llover. O sea, él está diciendo: yo no había hecho llover, aún creó Dios todo, y allá estaba toda la creación hermosa, animales, árboles, plantas, de todo lo que Dios creó estaba ahí, pero no había quien la cuidara. Recuérdense que, por ejemplo, hemos hablado mucho de que Satanás es un ser, hermano, que Dios lo creó con una perfección también. Nos habla de la creación de él. ¿Cuál era su función? La Biblia lo menciona. Hemos hablado ya hace rato, creo que de esto, de que él es un querubín protector. Otra versión dice querubín cubridor, o sea, un protector. Y cuando vemos el nombre de él, que Luzbel significa, ¿qué hemos dicho que significa Luzbel? Portador de luz. ¿Qué es un portador? Alguien que lleva algo. Entonces es portador del virus, dicen, ¿verdad? ¿Por qué le dicen portador del virus?
porque ya lo tiene ahí adentro y lo que anda es llevándolo y repartiéndoselo a un montón de gente. Entonces él era un portador ¿de qué? Porque él no es un ser de luz, él necesitaba ir a la fuente de luz y llevar luz a donde había oscuridad. Por eso es que, hermano, Dios nos ha puesto a nosotros como luz para que veamos luz a los que andan en un mundo de oscuridad. Lo ponen a él, de ahí da detalles, un querubín, hermanos, y entonces él era cubridor, protector. Ya hemos dicho que él estaba encargado de proteger, cubrir toda esta galaxia. Porque esta galaxia está vacía. Son millones de millones. Lástima que esta cosa no nos funcionó el cable, como que estaba, no está el problema el cable, ya lo cambiamos otra vez y ahora no se mira, pero algo está pasando con algún cable. Vamos a revisar bien. Porque quería proyectarles tal vez en la próxima, proyectarles un video. ¿Usted ha visto las galaxias? Por lo menos por tele, ¿va? Porque no las ve uno así, ¿va? Pero mire, hermano, cuando uno ve lo negro del espacio, allá no es azul. Saliendo de la atmósfera nuestra ya no se ve azul, es oscuridad total allá en el universo. Y se miran, hermanos, las galaxias, millones de galaxias. Y por ejemplo, decirle que es una luz de esas es una galaxia, mire. Cada luz, y esos espacios que hay entre esa luz para la otra y para la otra son espacios oscuros que la ciencia no sabe ni qué hay. No pueden ellos definir ni explicar qué hay dentro, de qué sucede en ese espacio de esa luz para esa otra luz, que es una galaxia, es otra galaxia. Y hay unas galaxias, hemos dicho, más grandes que la nuestra. Cuando ya ven, hermanos, con esos telescopios que amplifican a no sé cuánto, hermanos, si pueden ver, se ven unas galaxias. La nuestra es chiquitilla, la nuestra, ¿sabe cómo se mira entre todos esos millones de galaxias? Como que fuera una estrellita chiquitilla. Se desaparece y se necesitan más de 10,000 millones de años luz viajando a esa velocidad para poder salir solo a la periferia de nuestra galaxia. Que andan buscando cómo llegar. Como dijo alguien, ¿será que algún día podré llegar a Marte? Dijo, esto depende. Y andan buscando cómo salir y hacer una nave. Y imagínense que logren viajar ¿a cuánto viaja la velocidad? ¿A cuánto viaja la luz? A 3,000 no sé cuántos por minuto, kilómetros por minuto. Es lo más rápido que hay, la luz. A que consiguieran viajar a esa velocidad, una nave que viaje a esa velocidad, el problema sería la frenada. Hermano, se va a hacer pedazos, pero vaya. Lo ponen a él era lo que le decía, cubridor, protector. Eso es lo que él tenía a cargo toda esta galaxia. Entonces, al crear Dios, al ordenar este planeta, porque todos los demás se quedaron vacíos y habían seres ahí. Todos los planetas tenían seres que son lo que ahora nosotros conocemos como demonios. Júpiter, Saturno, Urano, Plutón y Mengano y todos esos que están ahí tenían seres. ¿Tenían seres, sí o no? Tenían. Es que mire, yo siempre he dicho, es ilógico que, yo siempre les he dicho a ustedes y les he puesto el ejemplo. Es ilógico, ¿verdad? Que hayas hecho algo de 4 niveles y que solo vas a vivir en el primero y solo en 2 apartamentos en uno, y lo demás solo por tenerlo vacío ahí, solo por tenerlo por gusto. Eso sería lo que no es tener dónde invertir el dinero, podría decir alguien, ¿no? Porque hay gente que hace cosas solo por pura extravagancia. Sí, sería lógico ver esos planetas que están vacíos y desordenados. ¿Se ha dado cuenta que en unos de esos planetas, hermanos, no pueden llegar ahí porque dice que es, hermanos, no sé si Saturno, cuando vengas, ¿cuál es el que tiene los anillos? Saturno, Júpiter. Solo esos anillos de ahí dice que cuando ya acercan, son como tormentas, una cosa horrible, no se puede entrar ni ahí. Y hermanos, dice que son unos vientos de no sé cuántos que jamás esos no se dan aquí en la Tierra, kilómetros a no sé cuánta velocidad que van arrastrando todo a su paso. Es un desastre todos esos planetas, porque eso sucedió después de que hubo la rebelión
de luzbel. Pero ya me estoy yendo mucho para allá, ¿va? Es que hay tanto, mira hermano, cuando uno ve esto, es que esto es hermoso. Cuando uno ve entonces que Dios no había hecho llover, porque no había quien cuidara de la tierra, entonces viene Dios, dice ya en el versículo 7, entonces dijo Dios, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces, cuando a usted le vean con ese cuento de que ese hombre que aparece en el capítulo 1 de Génesis no es Adán, no es Eva, dígale usted entonces en el versículo que le mencioné aquí, el versículo 5, que Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase. No había, ¿qué es? ¿Y qué había ya en la tierra? Ya habían seres vivientes, ya había, hermanos, creado Dios árboles, toda planta, todo lo que existe, Dios ya lo había creado. Existían ya los mares, Dios, hermanos, había ordenado la tierra, ya todo estaba en orden. Ya era hermano, la tierra era algo hermoso, era un paraíso. Aparte, no el paraíso, porque yo estaba viendo la diferencia. El Edén no es el paraíso, porque en Edén, vamos a ver, lástima el tiempo, en Edén dice la Biblia que Dios plantó un huerto. En otras versiones dice puso un paraíso. En otros dice un jardín. Pero lo puso en un lugar llamado Edén, o sea, era un área de tierra, y en esa área de tierra, que era algo hermoso, porque Edén significa delicia, o sea, era algo especial, y en ese espacio de tierra, Dios pone un huerto, un paraíso, y en ese huerto, o en ese paraíso, dice la Biblia que Dios puso al hombre, para que lo cuidara y lo labrara. ¿Qué tenía que cuidar él? El paraíso. Y después, porque la orden de Dios es que se multiplicaran, fructificaran y que se enseñoreasen de toda su creación. Pero ¿de dónde tenía que partir todo? De ese paraíso, de ese lugar. Si ellos podían gobernar ese pedacito, estaban en la capacidad de poder gobernar toda la tierra. Por eso es que Dios nos dice a nosotros, por eso Jesús dijo, si ustedes fieles no poco, lo van a poner sobre mucho. Pero nos damos cuenta que, por ejemplo, Adán no pudo ser fiel en ese un poquito que le dieron, porque era un pedacito. El paraíso no era toda la tierra. El paraíso era un espacio, hermanos, un jardín, donde ese jardín tenía de todo para que él pudiera vivir, disfrutar, gozar de la vida. Sin embargo, se da cuenta usted que lo echa a perder. Lo echó a perder y no le pudieron dar, perdió el dominio, perdió la autoridad que Dios le dio. No supo administrarla. Ese es el problema que a veces tenemos, que en las cosas pequeñas nosotros nos cuesta ser fieles al Señor. Si no somos fieles en un poco, como hemos dicho, no nos pueden confiar más. ¿Sí o no? En cosas pequeñas. Pero no, sigamos. Entonces, cuando usted le digan eso, menciónenle ese pasaje. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que no había hombre? Entonces, si no había hombre, porque ellos dicen que en el capítulo 1 sí había, que Adán, que esos hombres, porque no mencionan que fuera Adán y Eva, sino que solo dice varón y hembra, que es, los creó. Y que ese no era Adán y no era Eva, porque ya en el capítulo 2 dice, y Jehová, fíjese ya en el versículo 8 dice, Jehová Dios plantó un huerto. ¿En dónde lo plantó? En Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. Eso ya está dando detalles de cómo fue que sucedieron las cosas que están en el capítulo 1. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, y salía de Edén salía un río, ahí usted lo puede leer. Pero entonces dice ya el versículo 15,
Tomó pues Jehová Dios al hombre. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? Plantó el huerto. ¿En dónde? En Edén. Ya cuando ya le tenía todo preparado, entonces ya dice el versículo 15, que tomó al hombre, ¿qué dice? Y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿A quién puso? Al hombre. Aquí todavía no había creado a la mujer. Aquí todavía está el hombre. Ya en el capítulo 1 se da cuenta que dice, a varón y hembra los crió. Pero aquí ya nos da que no había hombre y ahora ya terminó todo y ahora ve y dice, bueno, falta algo, el paraíso. Que es lo que Dios siempre ha querido que nosotros tengamos, un paraíso. Un huerto, un jardín, un lugar donde nosotros lo disfrutemos. La vida en Cristo, el paraíso ahora es Cristo. Por eso es que en Cristo, feliz es mi alma, dice un canto. En Cristo es hermoso vivir en Cristo. Cuando usted encontró el paraíso, cuando usted lo pusieron, pero si está fuera del paraíso, cuando lo sacan a Adán del paraíso, es que se le complica la vida. Bueno, entonces dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto. Entonces puso el huerto y bueno, dijo, ahora ya está todo, ahora traigamos al hombre que criamos. Bueno, le dijo, aquí está tu lugar, esta va a ser tu casa, este va a ser tu lugar y desde aquí tú vas a enseñar. Y lo ponen ¿en dónde? ¿En dónde lo pusieron? En el huerto de Edén, para que lo labrara, lo cuidara. Y entonces si mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, a quien le dieron primero la instrucción que no cometiera tal error fue al hombre. Y que no comiera, de todo podía comer, de todos los árboles que están ahí del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a poder. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra. Oiga, aquí solo dice que Jehová Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y que le iba a hacer una ayuda idónea, pero no está diciendo que ahí la hizo, ahí no está, todavía no está hecha la mujer. Vio Dios que el hombre estaba solo. En el versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. Y aquí es donde está la confusión, que nos creen que de la tierra hay toda ave de los cielos. Pero usted sabe que el agua, la tierra, la compone el agua y la tierra, todo lo que hay en la tierra. Eso es, porque cuando hablamos de la tierra en sí, hablamos de la tierra generalizada, pero ya no voy a tocar eso. Y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán un nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. ¿Qué sucedió entonces? Ahora ya está todo, están todos los animales, pone al hombre en el huerto y ahora le dice, bueno, llama a todos los animales y se los presenta, le dice, bueno, esto es tuyo. Tú vas a enseñorear sobre los peces. Tuvo que ponerle nombre a los peces. Y para que le pusiera nombre a los peces, ¿cómo le pudo haber hecho? Para ver cuántas especies y cantidades de peces hay en el océano. Hermanos, son de seres que ni siquiera conocemos nosotros, que ni siquiera los hemos visto. Eso lo conoce nosotros solo conocemos los tepocates, los pupos, las mojarras de aquí del lago y algunas que otras ahí que a veces compramos, ¿verdad? Que es lo que podemos comer, pero de ahí otros tipos de peces solo por tele que las hemos visto, ¿verdad? Que en imágenes nada más hemos visto algunas especies, pero para que le haya puesto, oiga, nombre a todos los peces, porque así es literalmente. ¿A cuántas especies de aves hay? ¿Cuántos tipos de ganados hay?
animales que se arrastran, serpientes, reptiles. ¿Cuánto de? ¿Cuánto? Ahora, solo, mira, pues es que como hay que usar la lógica, hay que usar, hermanos, y decir, bueno, ¿cuánto tiempo pudo haberse llevado Adán para ponerle nombre a todos los animales? ¿Cuánto tiempo? ¿De la noche a la mañana? Adán estaba ocupado y Dios observándolo, todo lo que Adán hacía. Y dice literalmente que todo lo que Adán nombró por su nombre, así se llama hasta el día de hoy. Tú vas a ser jirafa. ¿Y por qué, Adán? Porque eres grandota, de cuello alto, y algo le tuvo que haber hecho, porque platicaba con los animales. Porque ¿cómo se iba a comunicar? Todo eso lo perdió el hombre. Les decía, ¿cómo le puso nombre a los peces? ¿De dónde cree usted que Hollywood se sacó la idea de ese ser que se llamaba, de una serie y que hubo una película que se llama Aquaman? ¿Usted vio esa película? No, es que yo me confundo, es que ustedes ya no. Usted no vio película. Es que a veces pienso que estoy hablando con los de afuera, pero no, usted no miraba. Yo sí vi. Yo sí vi esa película, Aquaman. ¿Qué es lo que hacía ese personaje? ¿Ah? Así. No, pero ¿qué hacía? Se podía meter en el agua y nadar como un pez y, pues, hermanos, estar tiempo en el agua y era un anfibio. ¿Qué es un anfibio? Es un ser viviente que puede vivir fuera del agua y puede vivir en el agua. ¿Conocen los anfibios, no? ¿Cuáles son? Las ranas, los sapos, hay unas serpientes que, hermanos, que viven en el agua y salen, pero pueden vivir tanto, hermanos, en la superficie de la tierra y pasar. Y hay unos peces, fíjense, que son meros raros los peces esos, que en África, en un lugar donde cuando se va la sequía, y hermanos, solo ese tipo de peces quedan porque ellos se adaptaron al clima. El agua de mar empieza a disminuir, queda puro lodo y ellos andan para saltar en el lodo y hasta que es el agua de una vez, y solo ellos sobreviven porque pueden vivir tanto debajo de agua como afuera. Entonces Adán tenía esa capacidad. Hoy muchos la tienen también, cristianos que pueden vivir en el mundo y pueden vivir en la iglesia. Se sienten bien en el mundo y se sienten bien en la iglesia adorando, y se sienten bien, pueden vivir un buen tiempo en el mundo sin necesidad de las cosas del Señor, y pueden vivir, hermanos, en la iglesia sin necesidad del mundo. O sea, son puros anfibios. Algunos son puros sapos, decían. Saltando de iglesia en iglesia, decía el pastor. Aquí no me gusta, mejor me voy para allá. Aquí no me gusta, mejor me voy para allá. Aquí no me gusta. No, tenemos que, como decía, hermanos, ser firmes en algo. Cuando Dios nos mueve a un lugar es porque Dios tiene un propósito, pero es porque Dios nos mueve. Pero entonces el hombre tenía esa capacidad para meterse a profundidades y amar a los peces y comunicarse con los peces. Te vas a llamar Adán por el nombre que me puse. Y hay un montón. Tú vas a ser pez martillo. ¿Y por qué? Porque tienes cara de martillo. ¿Cómo es el martillo, pues? Pez sierra. Tú eres el pez sierra y tú el pez abre. Y le empezó a poner nombres a todos. Pero ¿qué tenía Adán? Capacidad de meterse, porque no podía enseñorearse de algo que él no podía. ¿Sí o no? Podía volar. Usted se queda así como que ya lo dejé volando, ¿verdad? No podía volar. ¿Cómo se iba a enseñorear? ¿En dónde viven, por ejemplo, las águilas? En las peñas. Hasta lo más alto de las peñas, ahí hacen ellos sus nidos. Donde la cabra montés que habla la Biblia, ¿dónde vive? En las peñas. Y sabe que esos animales, hermanos, que los han visto, parecen hombres araña, ¿no? Cabras araña, ¿no? Porque, hermano, en unos peñascos y se tiran y no se van de
claustrofobia, me da, ¿cómo le llaman esa cosa de que se queda uno agarrado así? ¿Cómo es esa cosa que le da uno de cuando uno mira altura? Vértigo. Y a mí me da esa cosa cuando yo me subo a un lugar así alto y me miro para abajo, me empiezo a sentirme así. Mientras que hay unos, ¿verdad? Yo me acuerdo que el edificio, hermano, yo cuando las primeras veces que me fui a trabajar al edificio, mi hermano cateando me tenía que subir en un edificio de aquí de la zona 18, porque ponían unos sus andamios, los hidratos solo de aquí para allá, mire, solo con unas tablitas así y se pasaban. Y así con las, ¿cómo se llama? Con las cosas, y como si nada subían, hermano. Dios, yo tenía que ir a subir mis cosas para irlas a instalar. Ay, hermano, así me subí, miren. Que es hasta el cuarto nivel, creo, quinto nivel tenían ahí, ¿no? Cuarto nivel. Ay, hermano. Yo llegaba, subían y se bajaban, subían y bajaban. A mí se me da, pero ya con la costumbre, ya después ya agarraba uno. De arriba para abajo. Sí, entonces digo, la capacidad que tenía Adán la perdió. Pero ¿cuánto tiempo se llevó? Y dice ahí literalmente que cuando terminó de haberle puesto nombre a todos los seres vivientes que Dios había creado, vio que Dios que pasó la osa, pasó la leona, pasó la jirafa, pasaron todos. Y no, eso no sirve para nada, no le funciona. Imagínense que le dieron a su tigre. Lo deja como que es mala hawaiana al pobre, ¿vale? Una que se enoje la tigra y hermano, ya se rayó, entonces no le servía. Pasaron todos los animales y para Adán, ¿qué dice? No se halló. O sea, entre todo que Dios, mire hermano, es que cuando uno ve estas cosas, dice uno, cuando él estaba poniéndole Dios viendo, no, esta no le funciona, no le funciona. Y esta, tal vez esta boda, ay Dios, si se por hacerle cariño le va a quebrar todos los huesos, imagínense. Entonces, no. Y entonces terminó. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿cuánto tiempo pudo haber pasado? Mucho tiempo. A la mano, a ponerle a todos, a las mariposas, a todo lo que había. Tú te vas a llamar así, tú te vas a llamar. Y ven, ustedes se van a llamar así, ustedes así. Ahí terminó. Bueno, esto dice literalmente la Biblia. Y puso a Adán nombre, en el versículo 20, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y entonces Dios es el que instituye el primer matrimonio, une a la primer pareja, y por eso es que Él deja manos escritas y deja marcadas estas palabras para lo que iba a venir después. Y Él dice ya en el versículo 24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y aquí todavía no tenía Adán. Adán no tenía, bueno, el padre era Dios, pero no tenía, ¿verdad? Porque usted sabe que él fue creado. ¿De qué edad fue creado? Posiblemente un ser de unos 19, 20 años, por ahí más o menos. Ya lo hizo un hombre, lo crió, lo formó y lo puso. Entonces Dios dice esas palabras. Pero entonces se da cuenta cómo van tergiversando las cosas. Ya usted mira en el capítulo 4, mira por ejemplo la astucia de la serpiente, Satanás, cómo logra echar a perder que según él, ¿verdad?, el plan de Dios. Pero Dios, como ya tiene trazado el plan, aunque el enemigo quiere echarlo a perder, hermano, la palabra de Dios en cada uno de nosotros se va a cumplir.
Y usted lo tiene que creer. Aunque a veces sienta que, ay, como que ya no, como que se está echando a perder lo que Dios está haciendo. Pero Dios, hermano, como Él es el alfarero y nosotros somos barro, y Él puede, cuando está y se deshace, puede del mismo barro volver a hacerlo otra vez. Pero Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Porque lo que tenemos que tener cuidado es que el propósito de Dios en nosotros no se vaya a perder. Porque, mire, la Biblia dice que tuvo a Caín. Porque otra interrogante que hacen es: ¿de dónde sacó esposa Caín? Si la Biblia solo dice que Adán y Eva solo tuvieron a Caín y después a Abel. Pero cuando ya uno ve, ¿vale? Sí, porque cuando uno ve, se da cuenta que por ejemplo, y como dice alguien por ahí, algunos piensan y se imaginan que las cosas que pudieron haber sucedido dentro del hogar de Adán y Eva. Porque ya cuando uno lee los días que vivió Adán, que fueron 930 años, dice: y fueron los días de Adán 930, ¿fueron o no? 900, yo creo que 930 años, pero creo que es el capítulo 5, donde dice: vivió a los 130 años fue que engendró a Set, porque habían matado a Abel. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, dice el 5:5 de ahí de Génesis. Y fueron todos, ¿cuántos fueron los días de Adán? ¿Cuántos años vivió? 930 años. Y murió. Pero el versículo 4, ¿qué dice? Después que engendró a Set, 800 y engendró hijos e hijas. Entonces me decía él, porque le decían: es que esos que estuvieron ahí eran los que tuvo Adán antes de que pecara, y porque viene pues lo que les dicen. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Adán y a la mujer? Que fructificaran, que se multiplicaran, que llenaran la tierra. Esa era la orden, ¿sí o no? Entonces dice, el hombre tenía que cumplirla, así ve, rápido tenía que cumplirla. Y ya nos dimos cuenta que la Biblia deja ver bien claro que Adán pasó tiempo, no sé cuánto tiempo pasó, para ponerle, hermanos, nombre a los animales. Después Dios forma a la mujer y fue poco tiempo el que estuvieron. Entonces lo que la Biblia nos deja ver a nosotros es que Él dice, por ejemplo, creo que es Malaquías, vamos a ir a Malaquías capítulo, ya el tiempo se me, 5 minutos tengo, creo que es Malaquías 2, sí, al poco tiempo, ¿eh? Y como que, mire, pues, como que al principio, por la misma desobediencia, usted sabe que en el capítulo 3 caen en la desobediencia, caen en el pecado. ¿Qué es lo que hizo el pecado cuando entró? Arruinó a la raza humana, la arruinó totalmente. Entonces, la promesa de Dios, oiga esto, la promesa de Dios para Adán y Eva fue que Dios iba a enviar a un Salvador. ¿Sí o no? Esa fue la promesa que les dio, porque les dijo: voy a poner enemistad, capítulo 3, creo que 15 de Génesis, voy a poner enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y la suya. Tú le vas a herir a ella en el calcañal, y ella tú le vas a herir, perdón, a la mujer le dice: tú la vas a herir, la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente, ¿dónde? En la cabeza, y la serpiente en el calcañal. ¿Cuál es el calcañal? Esta parte de aquí, que es la parte más baja, la bajeza del hombre, que es la carne, la humanidad. Esa es la bajeza nuestra.
Entonces Dios le dice, tu simiente. Entonces, ¿qué era lo que Eva anhelaba más? Y Adán anhelaba. Porque, mire hermano, es que es de pensar, al momento de pecar, estaban bien, tenían de todo, no sentían calor, no sentían frío, no habían mosquitos, no habían zancudos, no habían moscas, no había todo lo que vino por falta de la desobediencia. De hecho, la Biblia dice, no había ni espinos, ni cardos. Eso se produjo, eso se dio al momento que el hombre peca. La tierra empezó hermanos, a evolucionar de una manera diferente a lo que Dios había creado, y crea, hermanos, espinos y cardos. Ya hemos dicho cuál es la diferencia entre espino y el cardo. Ya, el espino es aquello, pero el cardo es como el chichicaste. Sabe que esas hojas ni se miran, son bien velludas, pero si usted le pasa la mano o se la pone así, mire, en la cara, así póngase 2 hojas, porque se mira, ya no se eche cosas de rubor aquí, mire, póngase 2 hojas de esos aquí y se la van a poner bien rojos los cachetes. Y si dice, es que estoy muy flaca, y va a ver que se ve bien gordita. Eso se lo he dicho a uno. Yo una vez me quemé con eso. Pasé rozando el brazo así, mire hermano, hinchado y rojo, quemado va hacia uno. Esos son los cardos. Aparte son las espinas. Cuando el hombre tenía todo, y ahora viene y toda la naturaleza se le voltea y empieza a producir cardos y espinos. Y entonces viene Dios y les dice, ¿se dieron cuenta? Y entonces Dios lo saca, y como dicen de aquel dicho, bien dicho, ¿verdad? Usted que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo perdió. Cuando Dios lo saca del huerto, del paraíso, del jardín, y se van a dar cuenta que ahora tienen que labrar la tierra y trabajar, y con el sudor de su frente, porque no sudaba el hombre. Ahora tiene que ir a sudar. Y dice, y la tierra ya no te va a dar su fuerza. La tierra se debilitó a causa del pecado del hombre. Y sin embargo, usted ve todavía que la tierra, cuando van a conquistar, cuando van a los espías, cuando Moisés manda ya a los espías, traen frutos de aquella tierra de Canaán. Y los frutos que eran, hermanos, las uvas. Dice que las traían entre 2, traían un racimo de uvas, hermano. Ya se imagina que botas, a que trajeran un racimo de uvas entre 2, tuvo que haber sido algo grande. Y a pesar de que la tierra ya había perdido su fuerza. Entonces ahora el hombre viene y Dios le dice, bueno, hay una forma de que les da la promesa, fuera, pero yo te voy a restaurar. Va a venir, vas a tener tu simiente, va a venir a la serpiente. Ellos sabían de qué les estaba hablando, en la cabeza. Y entonces ellos esperaban, porque Dios lo que les estaba diciendo, yo los voy a volver a redimir a ustedes, los voy a hacer entrar otra vez al paraíso, los voy a hacer, van a recuperarlo otra vez. Y entonces la mujer y el hombre, Adán, anhelaban tener un varón. Y entonces, si usted se pone a pensar, que la Biblia dice que Adán vivió 930 años y engendró hijos e hijas, los nombres de las hijas no aparecen, ni los nombres de un montón de hijos, que no aparecen los nombres de ellos. Cuando desterró a Caín y se fue, ya habían más áreas, porque la orden era. O sea, ¿dónde lo habían mandado? Ya estaba colgada. ¿En qué momento nació Caín? ¿Cuántos hijos pudo haber tenido ya antes Adán? Y mire, yo me imagino, me lo imagino, que tal vez lo que ella daba a luz eran hijas. Y entonces, como recuerdas que el pecado entró, y como los hombres siempre habían esperado, de hecho usted ve todos los patriarcas, ve a todos qué es lo que anhelaban tener: varón. Las mujeres esperaban tener, todas las mujeres que usted ve en el Antiguo Testamento anhelaban tener un varón. Las mujeres eran así como que no muy tomadas en cuenta. Entonces cuando era varón, y de repente, porque tal vez él es el Salvador del mundo, tal vez él es el Mesías, tal vez él es el que Dios prometió, entonces todos esperaban. Por eso es que a María le dijeron bienaventurada, serás llamada bienaventurada,
porque a ella escogió Dios para que viniera la simiente de esa simiente que le prometió a la mujer. Imagínense, hacía ya 4000 años cuando Cristo vino. Y entonces, ¿cómo se sentiría Adán? Que Eva solo le daba mujeres, y solo mujeres, y mujeres. Pero la promesa se la habían dado a la mujer. Y de repente nace Caín y está feliz, saquea. Pero, hermano, es que lástima el tiempo. Yo me pongo a pensar. Se vale pensar, ¿no? Me deja pensar. Pero el tiempo se fue, ¿va? Si están ahí en el Edén, en el huerto, ya están fuera, ahora Dios ya no les da acceso a ese lugar, les cierra el camino. Y ahora resulta que allá está Adán trabajando, su esposa, y está Caín, y hermanos, y todo es contrario. Ahora sienten el calor del sol que les quema, el frío, sienten toda la adversidad de la naturaleza contra ellos. Y entonces Caín tuvo que haber preguntado: ¿por qué estamos así? ¿Por qué vivimos así? En algún momento, me imagino, tendría que haber sabido él por qué razón estaban así. Y entonces, imagínense, es que fíjate que nosotros vivíamos en un paraíso. Ahí no nos faltaba nada, ahí teníamos de todo. Pero desobedecimos a Dios y nos sacaron de él. O sea que por culpa de usted yo estoy pagando también. O sea que por tu culpa que desobedeciste a Dios, ahora a mí usted me está llamando la tristeza. Y entonces usted sabe que con una puerta que se le abra al enemigo en nuestras almas, y como él estaba ahí, y cuando le estaban dando la promesa a la mujer, estaba escuchando. Entonces el plan del enemigo ha sido siempre echar a perder la simiente de Dios, echar a perder el plan de Dios. Y como quien dice: ya ves, desde el hombre que creaste y que tanto, que le diste esa autoridad y que se enseñó, mira cómo te pagó, mira lo que hizo. Y entonces, al darse cuenta Caín, eso me lo imagino yo, eso no lo hice ahí, pues. Pero ¿cómo se sentiría, por ejemplo, que ha oído usted casos? Póngase de pie, voy a terminar ya, porque ha oído usted casos de personas que han estado en un estatus social bastante bien, económicamente bien, y que de repente, ¡pum!, de la noche a la mañana, porque así pasa, han pasado casos, que de la noche a la mañana se quedaron sin nada. Y tal vez fue por una mala decisión del papá o de los dos, y que ahora vienen los hijos y están sufriendo, y que la agarran contra los padres y decir: por culpa de él, yo lo perdí todo, si lo teníamos todo allá, ¿y por qué ahora estamos pagando esto? Y darse cuenta que fue por alguna mala decisión de ellos. Hermano, Caín, dice la Biblia que literalmente era del diablo, porque sus obras eran malas. Mañana me toca predicar, pero no voy a predicar de eso, porque mañana tenemos un culto a cargo de las damas. Sí, que